pantalla. Hola, doctora. Sí, se ve. Ando. Bueno, me dices si ya ven la presentación. Sí, doctora, ya se ve. Ok. Bueno, entonces vamos a ver ya lo de suprarrenales. Vamos a empezar con hablar acerca de la fisiología normal para poder entender sobre todo las pruebas que se hacen para los diagnósticos, que aquí sí hay que recordar o hay que conocer bien cómo está, se comporta el eje. En este caso, recordemos muy rápidamente que las glándulas adrenales, bueno, sabemos que anatómicamente están localizadas una por encima de cada riñón, tenemos dos, entonces yo les digo que es como el gorrito, ¿no? Así del riñón. Y son glándulas en forma como piramidal, así triangular. Son glándulas pequeñitas, la verdad es que no me voy a meter ahorita en cuestiones muy anatómicas. Aquí lo que más me interesa es que recordemos que las glándulas suprarrenales van a tener dos partes, ¿no? O sea, van a estar compuestas por la corteza, que es externa, y la médula, que es interna. A su vez, vamos a ver que, por ejemplo, la corteza va a dividirse todavía en tres capas y cada una de estas capas va a producir diferentes hormonas. Entonces, algo importante aquí es que, por ejemplo, vean que a los 6 meses, bueno, más bien cuando nace el bebé, todavía no está como bien definida, no están bien definidas estas capas, o sea, no tiene una buena capacidad para formar sus hormonas, todas las que están implicadas en la cuestión de la esteroidogénesis, ¿no? Vemos, por ejemplo, que al nacer el bebé tiene sobre todo desarrollada la zona glomerulosa y la zona fascicular, pero que van a ser las encargadas de secretar mineralocorticoides y glucocorticoides. En este caso, la zona reticular, que va a ser la encargada de la producción de andrógenos, vean que a los 6 meses de vida no está bien desarrollada. ¿Por qué motivo? Porque hasta esta etapa no es tan esencial que tengamos andrógenos suprarrenales, sino esto más bien va a estar más desarrollado ya una vez que iniciamos la pubertad. Digo, nada más como para, así como algo interesante de la formación, ¿no? Vean cómo, por ejemplo, a los 2 a 3 años ya están bien formadas las tres capas, aunque en sí la zona reticular apenas como que se empieza a formar, y vean cómo a los 6 u 8 años aproximadamente, ya ahora sí las tres capas están definidas, y esta zona reticular ya está bien definida. ¿Por qué? Porque ya estamos muy cercanos a iniciar la pubertad. Entonces, bueno, les digo esto nada más como un recordatorio. Entonces, les comentaba que la estructura que tienen estas es piramidal, es una glándula pequeña, pesa aproximadamente 4 gramos, es muy pequeñita y mide, así como en sentido transverso o longitudinal, 2 centímetros, perdón, transverso, y longitudinal más bien son 5 centímetros o de largo, que le puse ahí, y 1 centímetro anteroposterior, que sería como de ancho. Y vean aquí cómo está dividida. La médula, que es la parte interna de mi glándula, va a ser la encargada de producir catecolaminas, que en este caso sería la epinefrina y la norepinefrina, ¿no? Y algunos otros péptidos, pero son los más importantes. Ahora vemos cómo mi corteza, la zona más interna que va a estar pegada a la médula, va a ser la zona reticular, que es la encargada de producir andrógenos suprarrenales. De ahí sigue la porción como intermedia, que es la zona fascicular, que es la encargada de producir glucocorticoides. Y como esta es la hormona más importante que producen, por eso es que esta zona corresponde al 75% de toda la corteza. Ahora vemos la zona más externa, que es la zona glomerulosa, que esta es la encargada de producir los mineralocorticoides, que en este caso es la aldosterona principalmente, y esta pues corresponde solo al 15% de toda la corteza. Entonces, básicamente un 90% de mi corteza va a estar formada por la zona glomerular y fascicular, y la reticular pues prácticamente corresponde al 10% restante. Ahora, para que ocurra la esteroidogénesis, yo necesito un precursor. Este precursor siempre va a ser el colesterol. Todas estas hormonas suprarrenales, a excepción, hablando de la corteza, porque las catecolaminas van a tener otro origen, pero hablando de todas las hormonas que se producen a nivel de corteza, el precursor va a ser el colesterol.
Entonces, si yo por alguna causa no tengo una cantidad suficiente de este colesterol o no tengo la manera de empezar a convertir, primero, de meter este colesterol a la mitocondria y segundo, de tener las enzimas necesarias para ir convirtiendo este colesterol, pues no voy a poder formar mis hormonas que dependen de este, ¿no? Entonces, aquí están todas las que van a depender o todas las que se van a formar en la esteroidogénesis. Todas tienen como en común este anillo de pentanos, ciclopentano, fenilhidranteno, que va a ser la estructura de arriba. Esta es la estructura base o común de todas y ya lo único es que van a diferir. Por ejemplo, si ustedes ven la de hidroepiandrosterona, que es la primera y es como la más básica, vemos cómo tiene un átomo de oxígeno unido con un doble enlace arriba y luego abajo tiene un grupo hidroxilo y por acá tiene otro doble enlace, ¿no? Y entonces vean que cada una va a tener como ciertas características. Obviamente ahorita pues no me interesa que eso, pues eso no me interesa que eso lo aprendan, eso ya es más para nosotros o a alguien que le guste así como mucho la cuestión de química, ¿no? Pero bueno, tengan en consideración que su estructura base es esta que tenemos en el cuadrito azul. Ahora, la esteroidogénesis, para que ocurra, primero hay que saber que se va a llevar a cabo en la mitocondria. ¿Y por qué en la mitocondria? Pues porque es ahí donde se van a encontrar todas las enzimas necesarias para poder hacer esta conversión desde colesterol hasta su hormona final, ¿no? Y estas enzimas son enzimas del grupo de la CYP, de la citocromo, de las que se encuentran a nivel hepático, ¿no? Bueno, de la CYP. Hay varios grupos de las que participan en esto. ¿Y por qué me interesa que recordemos que estas son enzimas de tipo CYP? Porque hay varios fármacos que pueden llegar a bloquear estas enzimas. ¿Por qué? Porque hay varios fármacos que como tienen mecanismo dentro de estas enzimas, pues nos pueden bloquear toda esta esteroidogénesis, ¿no? E incluso hay causas de insuficiencia adrenal que van a ser directamente por fármacos. Entonces, igual, no quiero que se aprendan todo esto. Esto ya más bien es para los endocrinos. Pero vaya, son todas las rutas metabólicas que que va a tener este colesterol. Vean que, por ejemplo, aquí en la parte de hasta arriba dice colesterol, dice outer, afuera, y luego está la membrana mitocondrial y ahí dice STAR. Esa enzima STAR es la principal, o de esa enzima va a depender que haya un transporte de este colesterol. Esta enzima va a ser estimulada a su vez por la ACTH. Si por alguna causa congénita, genética o lo que sea, esta enzima no está presente, desde aquí va a fallar mi esteroidogénesis y entonces no voy a tener colesterol. ¿Para qué? Para producir ninguna hormona suprarrenal. Y esto lo van a ver sobre todo en pediatría cuando revisen las hiperplasias suprarrenales congénitas. Ahora vean que una vez que pasa el colesterol adentro de la mitocondria, de la membrana mitocondrial, hay una primera enzima que es la CYP11A1, que es la 11-alfa hidroxilasa 1, que va a convertir este colesterol a pregnenolona y de ahí puede seguir dos rutas, ya sea que por la hidroxiesteroide deshidrogenasa 3 beta 2 se convierta a progesterona o a través de la 17-alfa hidroxilasa se convierta hacia 17 hidroxipregnenolona y posteriormente aquí en esta vía vamos hacia la derecha. La hidroxideshidrogenasa beta 2 va a convertir en 17 hidroxiprogesterona. Hasta aquí es como una ruta común, ¿no? Que puede ir la pregnenolona o que puede ir la progesterona. Siguiendo a la derecha tenemos otra que dice CYP17 y que esa está encerrada por el cuadrito rojo. Esta CYP17 es la 17 hidroxilasa o la 17 alfaliasa, que esta va a ser la encargada de producir los andrógenos suprarrenales, principalmente androsterona, y a su vez esta androsterona se va a producir un proceso de sulfatación por la SUL2A1 y me va a dar entonces la de hidroepiandrosterona
diona sulfatada. Posteriormente, estos andrógenos suprarrenales van a salir y en el cuerpo van a tener otras conversiones, puede convertirse a dihidrotestosterona, a testosterona y dihidrotestosterona, o estos andrógenos también se pueden aromatizar por la aromatasa y convertirse en estrógenos, o también pueden ser una fuente de estrógenos. Pero bueno, les digo, no quiero ahorita que se aprendan todo, ¿no? Si nos vamos, así como inicia el colesterol y nos vamos hacia abajo, vemos entonces que la pregnenolona se convierte a progesterona y después por la 21-alfa hidroxilasa se convierte a 11-deoxicorticosterona y ahí entra otra, la 11-beta hidroxilasa, que se convierte a corticosterona y ahí por efecto de la CYP11-beta 2 se va a convertir en aldosterona. Y esta enzima, la CYP11-beta 2, es exclusiva de la zona glomerulosa. Por eso es que esta zona es la única que va a poder producir los mineralocorticoides. Y esta que mencionábamos acá del otro cuadrito rojo, la CYP17, solo va a estar presente en la zona reticular. Por eso es que los andrógenos se van a producir solamente en esa zona. Y si vemos en la línea de ahí en medio, hacia abajo, es la vía del cortisol, que básicamente es la fase, la zona fascicular. Y vean que aquí de pregnenolona se va a convertir a su siguiente precursor en progesterona, de ahí a 11-deoxicortisol y posteriormente a cortisol, y este se puede convertir a cortisona como una manera como de depurar. Les digo, no me interesa ahorita que se aprendan esto, seguramente el siguiente semestre que lleven pediatría y si les toca ver hiperplasias suprarrenales, ahí sí es un poquito más importante que tengan en consideración esto. Pero ahorita para fines no me interesa mucho. Ahora, ¿cómo va a estar regulado el eje hipotálamo-hipófisis adrenal? Como los demás ejes que ya hemos visto, vamos a tener que el primer estímulo va a ser a nivel del hipotálamo por medio de la secreción de CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina. Esta, a su vez, va a estimular a la adenohipófisis. ¿Para qué? Para que produzca ACTH. Y esta ACTH va a estimular directamente a las adrenales. ¿Para qué? Para que produzca cortisol. A su vez, el cortisol va a inhibir como una retroalimentación negativa tanto al hipotálamo y a la hipófisis. ¿Para qué? Para que haya una disminución tanto de CRH, de ACTH, y por lo tanto se inhiba la secreción de cortisol. Algo importante que quiero mencionar aquí es que este eje, vean que también hay otros factores que pueden activarlo o inhibirlo. Sobre todo, los que lo van a activar son todos los factores que nos puedan causar estrés. Por ejemplo, la hipoglucemia nos va a generar estrés y esto va a activar el eje. Acuérdense que en las hipoglucemias este eje es parte de los ejes contrarreguladores, ¿no? La hipotensión, la fiebre, trauma, cirugía. ¿Por qué? Porque en todo proceso proinflamatorio, por el exceso de citocinas proinflamatorias, específicamente interleucina 1, interleucina 6, van a actuar directamente sobre hipotálamo. ¿Para qué? Para que haya un aumento de esta CRH. Y por eso decimos que el cortisol es la hormona del estrés, porque ante situaciones estresantes, pues hay un aumento, ¿no? Otra cosa que puede estimular es la vasopresina. Entonces, cuando tenemos un CIAT, por ejemplo, que es un exceso de la secreción de vasopresina, puede haber una estimulación también del eje. Y otra cosa que también es importante mencionar, la CRH como tal va a estimular desde la expresión genética, ¿no? O sea, va a activar los genes necesarios para producir ACTH. El gen que se activa es el gen del POM, de la propiomelanocortina, que este gen va a producir ACTH y también tiene otra hormona que produce, que es la hormona estimulante de melanocitos. Entonces, a la par que se estimula ACTH, también se va a estimular esta hormona. ¿Y por qué me interesa que sepamos esto? Ahorita lo vamos a mencionar. En la insuficiencia adrenal primaria puede haber hiperpigmentación de la piel y es por este motivo, porque se está estimulando el gen
que a su vez me estimula la producción de ACTH y de la hormona estimulante de melanocitos. Ahorita ya espero que les quede más claro esto, pero bueno, es importante mencionarlo aquí. Ahora, también es otra cosa bien importante que nosotros conozcamos cuál es el ritmo circadiano de la producción de ACTH y por lo tanto de cortisol. ¿Por qué aquí es súper importante este ritmo circadiano? Porque muchas pruebas que hacemos para los diagnósticos dependen de este ciclo circadiano. Entonces, si ustedes ven en las 4 gráficas, son diferentes. Hay una gráfica que es normal, que ahorita lo voy a explicar, y hay otros ciclos en otras enfermedades. Viendo la primera gráfica, vamos a ver que ahí señalo más o menos esas horas que estoy señalando es entre las 4 de la mañana y las 8 de la mañana, más o menos. Si ustedes ven, ese horario es donde yo tengo la mayor cantidad de secreción de cortisol. Y si me voy a la siguiente imagen cuadrada, bueno, el cuadrito rojo, ese horario corresponde más o menos a entre las 22 y 24 horas, o sea, más o menos en promedio las 11 de la noche. Y si nosotros vemos, es la hora en que tengo mi cortisol más abajo. Entonces, esto es importante y ahorita espero que ya les quede más claro, pero es importante saber eso, porque de esto van a depender mis pruebas. Entonces, acuérdense, mayor cantidad de cortisol es matutino y la menor cantidad es en la noche. De hecho, si ustedes se despiertan muy tempranito, por ahí de las 5 de la mañana, van a andar medio adormilados, pero ya como a las 8 de la mañana ya empiezan a activarse, ya empieza a quitarse el sueño, pues esto puede ser asociado a eso, ¿no? Y por ahí los que dicen que toman café para despertar, para que realmente funcione, algunos dicen que debería tomarse en este horario, más o menos a las 8 de la mañana, para que coincida con la secreción máxima de cortisol y para que realmente te despierte, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dicen. Ahora, las siguientes gráficas simplemente quiero que ustedes vean que estos patrones van a estar completamente perdidos, tanto en la enfermedad de Cushing, tanto la ACTH como el cortisol, vean cómo tiene una secreción muy errática. Ahí hay picos a todas horas y se pierde este ciclo circadiano normal. Entonces vean, pues ahí lo importante, ¿no? Ahora, ya una vez que se secreta el cortisol y los andrógenos suprarrenales principalmente, al igual que otras hormonas como las tiroideas, estas van a viajar unidos con su proteína o su globulina transportadora. En este caso, tenemos globulina de unión a corticosteroides, que va a ser la que principalmente se va a unir al cortisol, aunque también el cortisol se puede unir a albúmina en menor cantidad. En el caso de los andrógenos, la mayoría se va a unir o va a tener más afinidad por unión por la albúmina. Al igual que las hormonas tiroideas, el que va unido es mi cortisol total, pero el que va libre corresponde solamente a un 10% y acuérdense que es el que va libre, el que va a hacer los efectos biológicos. El cortisol libre corresponde más o menos a 1 microgramo por decilitro. Entonces ya mencionamos que 10% del cortisol va a estar libre, el 75% va a estar unido a su globulina de unión y que son 15% restante va a estar unido a la albúmina. ¿Dudas hasta aquí? De mi parte, no, doctora. No, doctora. Bueno, No. ok, ahorita lo del ciclo lo vamos a ver más con lo de las pruebas, pero, o sea, es importante que se quede con eso. La mañana, mayor producción, 8 de la mañana más o menos, en las 11 de la noche aproximadamente, es el nadir, o sea, es el nivel más bajito que vamos a tener de cortisol en todo el día. Es lo importante. Ahora, el receptor de glucocorticoides es un receptor, lo van a encontrar a veces como que es nuclear, sin embargo, no. La realidad es que se encuentra en el citoplasma, como ustedes pueden ver aquí. El cortisol va a entrar a la célula. Acuérdense que esta tiene como precursor al colesterol, por lo que difunden fácilmente, ¿no? Una vez que entra,
al citoplasma, se va a encontrar con su receptor, que es el que dice GR. Este receptor se unido proteínico. Es un receptor de Chúquico. Y entonces vean ustedes cómo viaja solito el receptor con la molécula de cortisol, ahora sí hacia el núcleo, donde se va a unir a elementos de respuesta que van a iniciar con la transcripción genética. Entonces, específicamente no es nuclear porque no está en el núcleo, a diferencia del de hormonas tiroideas. Sin embargo, ya una vez que se une el receptor en el citoplasma, al igual que la hormona al receptor de hormonas tiroideas, sí entra al núcleo y se va a unir directamente con estos elementos de respuesta. Y de aquí, bueno, pues va a empezar a activar un montón de genes que ahorita vamos a ver. Vean, por ejemplo, todos los genes que puede inducir el cortisol. A nivel del sistema inmune, va a inducir algunos genes que pueden ser antiinflamatorios, pero también a largo plazo esta respuesta antiinflamatoria se suprime tanto que puede llegar a ser contraproducente, ¿no? Y vean cómo los genes reprimidos a nivel del sistema inmune, sobre todo son genes proinflamatorios o que producen algo inflamatorio. A nivel metabólico, en general, va a inducir genes que nos van digamos, a beneficiar a que haya un aumento de glucosa. Y desde aquí va a entrar desde la gluconeogénesis, desde la lipólisis, ¿para qué? Para tener más sustratos, va a aumentar el catabolismo proteico, ¿para qué? Justamente para tener más aminoácidos que sirvan como sustrato para la gluconeogénesis. Entonces, todos los efectos que va a tener, digamos que son hacia la hiperglucemia, ¿no? Vean que a nivel del hueso va a inducir algunos genes necesarios para la formación, pero también algunos que son necesarios, bueno, reprime la osteocalcina, que este va a ser principalmente para bueno, este no va a ser resorción, sino te va a ayudar como a mantener el hueso que ya tienes, ¿no? O sea, como a formarlo. Entonces, también el hecho de que te lo reprima, pues a largo plazo te va a estar inhibiendo la formación. A nivel por ejemplo, transportador y algunos canales, también te va a afectar, por ejemplo, el de la aquaporina, algunos canales de calcio, de sodio. Entonces, son varios mecanismos para también ver sus efectos. A nivel del sistema endocrino, igual, te va a inducir algunos genes importantes, te va a suprimir otros y X, ¿no? Bueno, ahí hay unas interacciones ahí que habrá que tomar en consideración en algunos pacientes cuando les das el tratamiento, pero bueno, ahorita no me voy a meter tanto en eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el de crecimiento y desarrollo, sobre todo te va a reprimir algunos genes que sí son necesarios como para suprimir el crecimiento en ciertas cosas, pero a veces te lo suprime de más. Entonces, bueno, ahorita no me importan los genes, sino más bien que vean que una vez que suprimo o activo esos genes, ¿qué es lo que puedo tener? Sobre todo, esto va a ser en excesos, ¿no? O en estados normales en ciertos estados, ¿no? Pero, por ejemplo, un exceso de cortisol puede asociarse con depresión y psicosis. A nivel del sistema endocrino, un exceso puede disminuir la secreción de LH y FSH y por lo tanto causarte un hipogonadismo. También la secreción endógena o incluso el uso exógeno de glucocorticoides te puede disminuir la TSH. Y esto es parte de la fisiopatología de algo que se llama síndrome de tiroideo enfermo. Y esto también hay que tomarlo en consideración cuando evaluamos un perfil hormonal de un paciente que usó glucocorticoides de manera exógena por mucho tiempo. También vean que te puede inhibir la secreción de GH, por lo tanto es importante que un paciente que ya tiene deficiencia, que tiene un hipopituitarismo y que no le trato la GH, pues se puede como suprimir aún más lo poquito que pueda tener, ¿no? Entonces es importante como que tomar en consideración esto cuando vamos a dar la sustitución hormonal. En el ojo te puede aumentar la presión intraocular
y en casos ya crónicos puede ser una causa de glaucoma. A nivel del tracto gastrointestinal, por el hecho de que te va a inhibir algunas citocinas como antiinflamatorias y te va a estimular las proinflamatorias, pues el paciente tiene más riesgo de hacer úlcera péptica. A nivel del sistema cardiovascular, como te va a actuar también a nivel del receptor de mineralocorticoides, va a haber una retención de agua y sodio y por lo tanto una hipertensión. Va a disminuir el crecimiento lineal, por eso es que un paciente niño, sobre todo, o sea, en edad pediátrica, que recibe un exceso de glucocorticoides, ya sea de manera exógena o que los produzca él, pues lo principal que vamos a ver afectado va a ser la talla. De hecho, estos niños, por lo que te pueden llegar es por talla baja y obesidad. A nivel del sistema inmune, vemos que es antiinflamatorio, pero el problema es que cuando se mantienen niveles altos de cortisol, pues es contraproducente. ¿Por qué? Porque nos van a evitar la inflamación de manera crónica y entonces ante una situación como una infección, no voy a poder responder a esto, ¿no? Entonces voy a crear un estado de inmunosupresión. A nivel de músculo, tejido conectivo, piel, decía que como disminuye el catabolismo proteico, pues va a haber un adelgazamiento del músculo, va a haber pérdida de este músculo, va a haber un adelgazamiento de la piel y bueno, la atrofia muscular, ¿no? Y que vamos a ver muy característico en los pacientes con síndrome de Cushing. A nivel del hueso, va sobre todo a inhibir la formación y si se prolonga mucho la respuesta, además de inhibir la formación, también va a aumentar, digamos, el catabolismo, ¿no? A nivel o la descalcificación. En tejido adiposo, cuando ya tenemos un exceso, va a hacer que haya una redistribución de este tejido hacia uno que predomine a nivel visceral. Y acuérdense que el tejido adiposo visceral es el que se va a asociar con más alteraciones metabólicas. Y vean que en el metabolismo de lípidos y carbohidratos, pues les decía que todo va orientado hacia la hiperglucemia, ¿no? Entonces va a activar todas las vías necesarias. ¿Para qué? Para que haya un aumento en la glucosa. Entonces, son como los efectos, ¿no? Obviamente, en un paciente normal, pues todo esto se mantiene bajo control. El problema es cuando hay un exceso o cuando hay una falta de cortisol. Ahora, en cuanto al eje renina-angiotensina, aquí va a tener bueno, se va a controlar de manera diferente. Este no va a responder como tal a la ACTH. Sí lo va a estimular, pero en muy poca medida. Realmente este eje va a responder más bien a los cambios que haya en el volumen intravascular y en los niveles de sodio. Entonces, aquí, por ejemplo, si vemos que, vámonos aquí, vámonos como donde está la venita, que dice volumen sanguíneo circulante. Digamos que si hay una disminución de este volumen circulante, y por lo tanto va a disminuir la perfusión renal. Esta disminución en la perfusión renal va a estimular a las células yuxtaglomerulares. ¿Para qué? Para que secreten renina. Recordemos que la renina es una enzima que me va a ayudar a convertir el angiotensinógeno hacia angiotensina 1 y posteriormente por medio de la angiotensina, la enzima convertidora de angiotensina, esta angiotensina 1 se va a convertir en angiotensinógeno 2. Esto acuérdense que va a ocurrir en el pulmón. Esta angiotensina 2 a su vez va a ir a su receptor a nivel de la glándula adrenal. ¿Para qué? Para estimular la secreción de aldosterona. Entonces, esto va a ocurrir ante un exceso de sodio o de volumen intravascular. Por otro lado, si yo tengo ya un exceso de sodio o si ya tengo un exceso de volumen intravascular, pues aquí va a ocurrir todo lo contrario. La presión de perfusión renal estaría aumentada. Por lo tanto, va a inhibir desde ahí la secreción de renina
y si no tengo renina, pues esta renina no va a convertir este angiotensinógeno hacia angiotensina 1 y por lo tanto no habrá angiotensina 2 y por lo tanto se va a inhibir la secreción de esta aldosterona. Entonces vean aquí que el principal estímulo va a ser que haya una disminución del volumen o que haya como una disminución del sodio, ¿no? Lo que me va a estimular el eje. Sí puede responder un poco a la estimulación por ACTH, pero como les comento, no es tan importante. Ahora, el receptor para aldosterona va a ser diferente al de glucocorticoides. Este sí va a ser un receptor igual, que vean que se encuentra como a nivel del citoplasma. La aldosterona va a pasar al citoplasma, se une a su receptor y a su vez el receptor va a entrar al núcleo, donde igualmente va a estimular algunos elementos de respuesta necesarios ¿para qué? Para que estos genes induzcan la producción, por así decirlo, de estos canales de sodio y a su vez va a intercambiar sodio por potasio. Entonces me va a retener sodio y me va a excretar potasio. Algo importante aquí es que, por ejemplo, este cortisol, si yo no tuviera presencia de esta enzima, la 11-beta esteroide deshidrogenasa, este cortisol podría estimular al receptor de mineralocorticoides. Entonces, cuando yo tengo un exceso de cortisol, es por eso que el paciente con Cushing puede presentar la hipertensión. Una, porque puede producir mineralocorticoides y otra, porque este exceso de cortisol puede estimular al receptor de mineralocorticoides. Entonces, para que esto no ocurra, debo de tener presente esta enzima. El problema con un Cushing es que la cantidad de cortisol que existe sobrepasa la capacidad de la enzima y aún así hay cortisol disponible para unirse al receptor. ¿Dudas hasta aquí? No, doctora. Ok, entonces nada más aquí puntos que quiero que recuerden. La aldosterona me va a retener agua y sodio y a la vez me va a excretar potasio. Aquí ya vimos bueno, aquí en esta se ven los canales y todo eso, pero bueno, ahorita no me interesa tanto eso, sino nada más ahorita como que recuerden como esos datos clave. Entonces, vamos a pasar con lo de insuficiencia suprarrenal. La insuficiencia, pues, es una deficiencia de glucocorticoides, ¿no? Como tal, va a haber múltiples causas y la vamos a dividir en primaria cuando la afectación está a nivel de las glándulas suprarrenales. Vamos a considerar la secundaria cuando la falla es la hipófisis y la terciaria cuando la falla es el hipotálamo, aunque algunos consideran la terciaria al uso exógeno de esteroides. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo se comportan en el eje en las diferentes causas. Ahorita les voy a explicar cada uno. Ahora, ¿cuáles van a ser las causas de la insuficiencia adrenal primaria? Pues hay un montón, como ustedes pueden ver. Hay desde causas autoinmunes, infecciosas, tumores, sangrados, cirugía, etc., ¿no? Genéticas o medicamentos. Pero las más importantes siempre van a ser las autoinmunes y las infecciosas. Habitualmente, en países desarrollados, como muchas cosas, países desarrollados son de gente caucásica y son los que tienen como más predisposición a enfermedades ahí genéticas. Entonces, habitualmente en estos pacientes o en estos lugares, la causa principal va a ser autoinmune. Y se dice que en países subdesarrollados, la causa principal va a ser infecciosa. Anteriormente en México, la principal causa era infecciosa, sin embargo, ya cambió esto y ya las principales causas igualmente son las autoinmunes. Otra cosa importante es que hoy en día con las infecciones por VIH, también estamos teniendo un aumento en las infecciones oportunistas y estos pacientes también pueden llegar a tener con más frecuencia causas infecciosas como la causa de la insuficiencia adrenal, ¿no? Y también esto está contribuyendo a que las infecciosas estén aumentando un poquito a nivel mundial, incluso en países desarrollados. Pero bueno, para fines, quédense con que la autoinmune es la más común y la infecciosa pues sería como la
la segunda causa más común, o al menos en países subdesarrollados sí lo podríamos considerar, ¿no? Pero subdesarrollados me refiero a África, ¿ok? Ahora, algo aquí, por ejemplo, interesante, sangrado. Hay un síndrome que es el síndrome de... Ay, ya se me fue el nombre, pero que va a ocurrir en pacientes con infección con meningococo y que habitualmente son pacientes que están críticos en terapia. Ahorita me acuerdo el nombre y se los digo. Pero estos pacientes, por el estrés tan severo y por todas las alteraciones, presentan un sangrado, pues literal es un infarto de las glándulas adrenales. Y entonces es un paciente que más o menos estaba estable y se te empieza a chocar. Ahorita les digo el nombre, pero bueno, puede ser, ¿no? Otra causa de la insuficiencia adrenal, pues va a ser la adrenalectomía bilateral y que obviamente esto va a ser secundario al tratamiento, por ejemplo, de un síndrome de Cushing o lo que sea, ¿no? Un tumor que me esté afectando las dos glándulas y que sea necesario quitarlas, ¿no? Y bueno, las causas genéticas y que ustedes probablemente les lleguen a preguntar en algún momento, va a ser la hiperplasia adrenal congénita, que les digo que esto va a ser más importante en pediatría, endocrinología pediátrica. Y fármacos, vean, eh, los comunes, ketoconazol, fluconazol, etc., que estos todo mundo que hace, tiene una uña ahí medio fea que parece un hongo y ¿qué hacemos? Pues nos tomamos nuestro ketoconazol, ¿no? Entonces vean que un fármaco que pareciera tan inocuo, vean que puede ser el que nos cause una insuficiencia suprarrenal o desencadenar una crisis en alguien que ya lo tiene. ¿Y esto por qué? Porque este fármaco justamente va a tener interacción con estas enzimas que son del citocromo beta y van a inhibirlas. Entonces es importante tener en consideración esto cuando ya tengo un paciente que se conoce con insuficiencia adrenal, ¿no? Y otros fármacos, ¿no? Que pueden tener efecto adrenolítico directo, ¿no? Como el mitotano y otros fármacos nuevos. Pero bueno, ya son cosas más raras, ¿no? Ahora, hablando de las causas primarias, la enfermedad de Addison, ya mencionábamos, es la destrucción autoinmune del tejido adrenocortical y esta destrucción va a estar mediada por autoanticuerpos. Estos anticuerpos van a estar dirigidos contra la enzima 21-hidroxilasa. De hecho, si yo quiero saber la causa, lo que tengo que pedir es anticuerpos contra la 21-hidroxilasa. Esta enfermedad de Addison tiene también componente genético y se ha asociado con el complejo mayor de histocompatibilidad, específicamente el DR3, DQ2 y DR4, DQ8. Si ustedes recuerdan cuando vimos tiroiditis de Hashimoto o enfermedad de Graves, eran estos mismos genes asociados. Y es por este motivo que estos pacientes con enfermedad de Addison tienen más riesgo de tener otras enfermedades autoinmunes endocrinológicas. Otros